ti. Conversaciones incómodas, cómodas, pero necesarias. Las opiniones expresadas en este episodio son de entera responsabilidad de quien las proporciona y no representan a ninguna asociación, compañía o al público en general. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es César Sánchez y les doy la cordial bienvenida a un nuevo episodio de Bien por ti, conversaciones incómodas, pero necesarias. Un podcast donde nuestros invitados comparten la manera de cómo exploran el mundo y sus experiencias. Hoy le quiero dar la bienvenida a Mariana Rocha, administradora de empresas con experiencia en gestión de proyectos. Ha trabajado durante los últimos 7 años en diferentes ciudades de Brasil y durante los últimos 5 años ha trabajado como consultora en riesgo y cumplimiento. Actualmente, Mariana es una embajadora estudiantil de desarrollo sustentable. Bueno, sin darle más vuelta al asunto, bienvenida Mariana a este podcast. Hola César, muchas gracias por invitarme. Gracias por aceptar mi invitación a hablar en este podcast, a compartir tus experiencias y tus conocimientos con todos nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas con todo esto de la pandemia? Estoy muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Es un placer estar aquí hoy y hablarles sobre un tema tan importante. Así que empezó todo de la pandemia aquí en Canadá. Creo que fue mucho más difícil para mí. Mis padres y mis suegros vendrían a visitarnos por la primera vez aquí. Estábamos como muy ansiosos, pero tuvimos que cancelar todos los planes por la pandemia, claro. Ahora no sabemos cuándo vamos a Brasil o si cuándo ellos van a venir. Y en Brasil ahora todo está muy difícil también. Me quedo muy preocupada aquí con mi familia, con mis amigos que están allá, pero no hay mucho que hacer. Entonces espero que todo mejore lo antes posible para que menos personas sufran en todo el mundo. Uh-huh. Y ahorita, ¿cómo está por allá, por Brasil? ¿Es algo similar? Porque, bueno, ahorita en México también es la misma situación donde también no saben mucho sobre... Bueno, las cifras siguen subiendo también y también sí es un poquito preocupante, pero pues no sé si hay mucha información allá o no sé cómo lo están pasando todo. Sí, en Brasil está muy difícil porque las cifras siguen subiendo también. Creo que ahora yo no estoy como todos los días checando porque estaba muy nerviosa haciendo. Así que ahora yo no veo tanto los números, pero sé que Brasil es como el segundo país en el mundo con los números de casos de COVID. Y el mayor problema creo que es que el gobierno no ve como un gran problema. Así que mucha gente piensa que está todo bien, que no es tan grave y después todo está como está por eso, creo. Uh-huh. So, es algo similar como lo está haciendo Estados Unidos, como no lo quieren aceptar, no lo quiere tratar como un riesgo para todo. Sí, y las personas están muy preocupadas con la parte económica de todo. Uh-huh. Y en Brasil hay mucho problema también con corrupción y está todo muy difícil porque a cada día las personas, los gobiernos hacen cosas malas, como las personas ven que están robando dinero que era para la salud, para otras cosas, así que está muy difícil todo. Suena muy similar a todo lo que pasa en México también. No Sí. creo que somos muy similares en muchas cosas también. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y de qué parte específicamente eres de Brasil? Yo soy de Río de Janeiro, en portugués, y yo viví algunos años en otras ciudades de Brasil también por mi trabajo, y también viví durante 6 meses en España. Y yo hice un programa de intercambio, no sé si es el nombre que en español, cuando la persona va mientras estudias en la universidad y va como a otro país para estudiar en una otra universidad allá por un tiempo y después regresa para terminar sus estudios. Uh-huh. ¿Solo fue por 6 meses? Sí, me fui por 6 meses y estudié en la Universidad de Salamanca, en España. Oh.
En España, ¿en qué parte de España, en qué provincia o, bueno, qué estado? No sé cómo Es, ustedes. yo tampoco, no me acuerdo cómo es, pero Salamanca es una ciudad cerca de Madrid. Ah, No ok. recuerdo Ujú. cómo era el nombre del estado o provincia, pero era como 2 horas de Madrid. Y una ciudad universitaria y fue una buenísima experiencia para mí porque para aprender más de español y todo, y también yo era muy joven, entonces fue una experiencia muy buena para aprender más cosas, aprender a vivir sin mis padres en la Ujú. casa y cosas así. Ah, entonces fue la primera vez que vivías aparte de toda tu familia. Sí, fue la primera vez. Yo tenía como 22 años, creo, Ok. o 22. Ujú. Y solo fue el programa fue solo durante los 6 meses, ¿no? ¿Y ese Sí, qué tipo de programa era? ¿Era de acuerdo a tu programa o era otro tipo de programa? sí, era como, no sé cómo decir en español, pero yo estudiaba administración de empresas en Brasil y mi universidad, como era una universidad federal del país, ellos tienen como unos convenios con otras universidades por el mundo. Y yo hice como una búsqueda para saber cuáles universidades yo podría como aplicar y decidí aplicar a esta en Salamanca, en España. Y yo estudiaba allá como las materias de mi Universidad de Brasil, pero en España. Pero estudié como 4 materias solamente Ujú. por los 6 meses y también clases de español después por la tarde. No, entonces era como doble programa, tú de parte de lo que tenías que estudiar y también español. Sí, el español era por mi cuenta, era solo porque Ah, ok. como mejorar la lengua y todo. Ujú. Pero Pero entonces, ¿en qué idioma estaban las clases que tenías del programa? en español, era todo en español. Oh, ok. Pero, Yo ya sabía algo, ujú, yo ya sabía un poquito de español desde Brasil, ujú. no sabía mucha cosa. Y después de estudiar como 6 meses allá, mi español mejoró muchísimo. Y ya después de los 6 meses ya te regresaste a Brasil. Sí, regresé a Brasil muy triste porque quería quedarme allá para siempre, Ujú. pero, pero regresé a Brasil para terminar mi programa en mi universidad. Oh, ok. Eso fue parte de la universidad, no fue algo. Ujú. Oh, ok. ¿Y qué fue lo que más te gustó allá de España? Porque sí es muy diferente Ay, o sea, Brasil y España son dos mundos muy diferentes. sí, sí. Yo no sé decir qué me gustó más. Me gustó mucho eso yo vivía con 3 amigos desde Brasil, ya nos conocíamos de la universidad que estudiábamos y viví con ellos en un apartamento. Entonces fue la primera vez que yo tenía que hacer mis cosas, comprar la comida, cocinar, limpiar todo. Entonces fue bueno para esto también. Y también me gusta muchísimo el país. Hay como diferentes cosas para hacer en el país. Hay muchas cosas diferentes, como cada ciudad en España. Creo que la mayoría de los países son así, son muy diferentes. Así que como estaba en Europa, era muy fácil para mí para viajar. Entonces, en los fines de semana, cuando estaba más tranquila en las clases, nosotros íbamos a alguna ciudad cerca de Salamanca. O entonces, cuando teníamos como más días, íbamos a algún otro país, porque después que llegas a Europa es muy barato como viajar por los países, ¿no? De ciudad a ciudad. Ahí Sí, es. de Oh, ciudad a ok. ciudad y también como, porque allá no sé cómo es, porque yo vivía allá hace 10 años, pero era muy fácil. Por ejemplo, había como unas compañías de avión que son muy económicas. Entonces, nosotros comprábamos los billetes de avión por
15 euros. Wow. Vamos. Entonces era muy bueno porque yo conocí como 11 países en 6 meses y es todo muy cerca, las ciudades, los países. Entonces creo que lo que más me gustó fue eso de poder conocer diferentes ciudades, diferentes culturas, diferentes personas. ¿Qué tal fue la experiencia de todo lo que es la comida? Porque también ¿hay algo similar en lo que es la comida entre Brasil y España? Porque también sé que los horarios cuando ellos comen o meriendan o la cena son muy diferentes de otros países. Sí, creo que en Brasil, como yo vivía con brasileños, Okay. era más fácil porque nosotros ya teníamos como nuestra rutina ya de Brasil, pero los horarios eran muy diferentes. Por ejemplo, aquí en Canadá, las cosas cierran mucho más temprano, ¿no? Por ejemplo, restaurantes, cosas así, y nightclubs también. Y en España, porque cuando yo estaba allá, nosotros siempre estábamos saliendo y todo, las cosas empezaban muy tarde. Entonces nosotros salíamos de nuestra casa como para ir a un nightclub o cosas así, como a la 1 de la mañana, cosas así. ¿De veras? ¿A la 1 de la mañana? Sí, Wow. nosotros bebíamos un poco en casa y después íbamos a un nightclub, cosas así. Y era muy, muy tarde. Y aquí las cosas cierran a la 1, ¿no? Sí. Es muy diferente. Sí, en la parte de aquí, creo, de aquí de Norteamérica, especialmente creo lo que es Estados Unidos y Canadá, las cosas creo tienden a cerrar. Máximo creo la última hora es a las 2 de la mañana y ya todo cerrado. Ya se Sí, acaba todo. sí, Entonces en Europa es diferente. sí, en Europa, por ejemplo, en España yo sé que es diferente. En los otros sitios creo que se cambia un poquito. Y la comida no me gustaba mucho. Me gustaba como comer una vez y después de algunos días comer de nuevo, pero la cosa que más me gustaba allá era paella y también las patatas bravas que me gustaban. Además, eso no me gustaba tanto las cosas. Creo que me gusta más la comida mexicana que la comida de España. Muy bien, eso sí. Sí, creo que en la comida mexicana tenemos mucha variedad en lo que es. También sí, en la comida brasileña se utiliza mucho el picante o muy bajo, o no es tanto como que digas que de la comida mexicana. Sí, creo que no es tanto como la comida mexicana, pero depende de la región de Brasil. Ok. Hay regiones que sí hay muy, 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 muy comidas picantes y hay otras regiones que no son tan así. Pero no sé, yo en Brasil, yo pensaba que comida mexicana era una cosa. Después que llegué aquí, que yo trabajo con mexicanos, ellos me dijeron que en verdad la comida mexicana de Brasil son como comidas Tex-Mex, no son como comidas mexicanas de verdad. ¿Qué tipo de comida era lo que había allá en Brasil? De lo que era de comida mexicana. Habían como nachos, tacos, pero me dijeron que los tacos de verdad, son, no sé cómo decir, los que yo comía en Brasil eran como, ay, no sé explicar, eran como, no es duro, ¿Era con tortilla o con tortilla de harina o de maíz? ¿O eran de esos, de los, como la tortilla como nacho? Sí, la tortilla como... Sí, y ya sé me de cuál. dijeron que en México no es así. Sí, eso sí, no, eso es muy cierto. Esos no son... ¿No había burritos allá o no había burritos? Sí, pero no mucho. Ok. So, ¿Qué nada más más eran había? los nachos y los tacos, eran los que Los más... nachos, los tacos, tequila.
Eso sí. Y creo que había más cosas, pero las cosas que yo más comía eran los nachos y los tacos. Ok. También quesadillas, Ujú. pero no es como la comida mexicana de verdad, creo. Sí, creo hasta has probado ahora sí lo de un restaurante mexicano aquí o has ido a México específicamente a comer. No conozco México todavía, Ok. pero como trabajo con personas de México, ya comí cosas en la casa de ellos. Ah, ok. Nunca he ido en restaurantes, pero ya me dijeron de algunos que son buenos aquí en Ujú. Vancouver. Quiero probar, no conozco. Sí, aquí he encontrado como creo dos uno que me ha gustado más que los otros, porque no tienen como el sazón el nivel de picante que a mí me gusta. Ujú. Porque hay cierto nivel de picante de que yo necesito comer picante, porque esto no me sabe nada si no es sin picante. A Eso mí sí, me ya me gusta también. acostumbró. Se me fue de la mente la pregunta que te iba a ir a dar. ¿Y desde cuándo decidiste que querías moverte mejor a Canadá? Ah, mi esposo, él ya, en el mismo tiempo que yo estaba en España, no conocía a él. Ujú, Él estaba aquí en Vancouver. Él estaba como estudiando inglés y trabajando porque hace 10 años era posible como trabajar y estudiar inglés. Hoy no es más posible hacer como trabajar y estudiar solamente el idioma. Y le gustó muchísimo vivir aquí, Canadá, todo. ujú, Después nos conocemos como 4 años después y como yo también ya había vivido afuera de Brasil, los dos querían como tener esta experiencia de nuevo ujú. y empezamos a buscar como dónde íbamos, qué íbamos a hacer y todo. Y después llegamos a Canadá y Vancouver. En verdad, el 2018 nosotros venimos para que yo pudiera conocer la ciudad porque no conocía nada, nunca había pensado en venir a Canadá antes Ujú. y me gustó muchísimo. Venimos en verano y conocimos Vancouver, Victoria y la parte de las Rocky Mountains aquí Ok. en Alberta, que es Ujú, la otra provincia, y después empezamos todo el proceso para que yo estudiara y todo, y llegamos aquí en agosto de 2019 de nuevo para ya vivir de una vez. mm, ok. ¿Y fue más difícil, así como brasileña, venir a Canadá o también fue un proceso más simple? Creo que fue muy simple porque nosotros aplicamos a la escuela primero, al Ujú, programa académico, y después con todos los documentos aplicamos a la visa y fue como muy sencillo, como generalmente en Brasil el proceso de las visas tardaba como 8 semanas, porque ahora por la pandemia está todo, todo parado, pero ujú, tardaba como 8 semanas y el nuestro fue como en 4 semanas, así que fue buenísimo, fue ujú. mucho más rápido que pensábamos y fue muy tranquilo. Hicimos todos solitos, no No hubo intermediarios ni nada historia, de... no, sí. Mm. Sí, también creo lo mismo fuiste yo, porque no quería yo, más que nada porque había muchas agencias que me cobraban demasiado por algo Ujú, tan simple que yo podía hacer y que nada más, creo, no sé si lo máximo que llegué a gastar en lo que yo tenía que hacer era como $200, al lugar ujú. de que las agencias que había yo contactado me cobraban más de $1,000 solamente por Wow. hacer ciertas cosas que al final tenía yo que volver a hacer yo, porque pues Ajá. es como los exámenes y todo eso, pero me cobraban demasiado caro. Digo, Pero mejor mil, yo. $1,000 para hacer la visa o para... Sí, no Ajá. para, sí, nada más para que ellos buscaran la escuela, Ajá. aplicar por mí. Ves que aplicar creo, a la Angara Ajá. fue, no me acuerdo
como 150. 155. Ajá. Sí. Y ellos me cobraban eso, más aparte la visa que yo no ocupo, porque de México a Canadá tienen el trato. Nada más lo que único que necesito era el que se le llama el ETA, pero no visa. Y eso solo para mí me costó $7 aplicar para eso y en 5 minutos aprobado. Y ellos Mucho más económico. Sí, y ellos me iban a cobrar a mí más de $1,000 por todo eso. Y digo, pero eso no, yo no lo ocupo. ¿Para qué? Porque, pero nunca me respondieron de que no, eso no lo necesitaba yo. Pero pues ahí querían. No sabía que en México no era necesario la visa. No, solamente es una autorización para entrar por avión. Sí. Esa es la autorización que necesitamos. Más que nada por el tratado entre México, Canadá y Estados Unidos. Solamente lo tenemos como entre Canadá y México, de que podemos venir sin visa, pero para Estados Unidos, olvídate. Eso es algo imposible para nosotros ya. Allá no nos quieren para nada. No quieren a nadie, ¿no? Pero sí. Nosotros en Brasil, nosotros podemos venir como turismo con este ETA también. Pero para estudios y trabajo necesitamos como la visa y todo. Pero, o sea, visa en Brasil, o sea, que Canadá te autorice la visa, o es como el permiso de trabajo que nada más, o sea, ¿es un documento extra la visa? No, es como nosotros tenemos que enviar todos los documentos al gobierno de Canadá, como sacar las fotos y todo, poner nuestras digitales y para que tengamos yo el study permit y mi esposo el work permit, para que podamos trabajar y estudiar aquí. Porque tienen, como también es requerido una visa para entrar a Estados Unidos, ¿ustedes también lo tienen que hacer eso? No es necesario, pero nosotros ya teníamos desde antes. La visa, ya habían aplicado antes para la visa en Estados Unidos. Pero la visa de turismo. ¿Y fue algo simple o también se les complicó hacer? Sí, fue simple, sí. Bueno, ustedes no tanto, entonces les dan mucho problema porque para nosotros, pero la mayoría de que he platicado, la mayoría les niegan su visa de México para Estados Unidos. Creo que es más difícil, por ejemplo, si es una visa de trabajo o visa de estudios, no sé, Estados Unidos, pero una visa de turismo es más simple, creo. Y aquí, entonces, al venir aquí en Canadá, ¿el programa que tú elegiste fue parte de lo que tú querías hacer, de tu carrera? Sí, es que en Brasil yo estudié administración de empresas y empecé a buscar por programas académicos aquí y quería como un posgrado. Y busqué también por las instituciones que tenían aquí en Vancouver, porque nosotros queríamos vivir en Vancouver. Y me gustó más Langara. Y no sabía muy bien. Pensé primero en hacer marketing, pero después pensé que podría después cuando yo terminar mi programa, tenía como una preocupación si sería como más difícil de obtener un trabajo, porque tendría menos opciones de trabajos por estudiar solamente marketing. Preferí estudiar business porque podría hacer como más cosas, tendría más opciones de cosas para hacer después. Sí, hay mucho más oportunidad de lo que es en administración que todo solo marketing. También se podría continuar, pero sí, esto es algo que más te llamó la atención de lo que es el business. Y también como yo terminé mi universidad en Brasil hace como 9 años, y en algunas materias que no existían en Brasil. Por ejemplo, ahora yo tengo Social Media Strategy. Brasil no existía medias sociales como hace 10 años.
Así que las materias también, hay mucha cosa que ya había estudiado en Brasil, pero habían cosas nuevas también en el programa y por eso me gustó. Ok. Sí, más que nada por ahorita todo lo nuevo que está saliendo, todo lo digital y todo eso es algo bueno, ¿cómo se dice? Refrescando todo lo que tú Sí, sabes y poniendo lo nuevo de todo de la tecnología en lo que vas a ocupar más en este periodo, más que nada. A partir de que te mueves de Brasil aquí a Canadá, ¿cómo fue que encontraste lo que te gustaba hacer? aquí en Canadá creo que Ujú, no encontré todavía, porque como estudiante solo ujú. podemos trabajar part-time, como 20 horas semanales. Ujú, sí, sí, sí. No hay muchas opciones. Entonces, no sé muy bien. En Brasil yo trabajaba con gestión de proyectos Ujú, y no sé si voy a cambiar, no sé muy bien. Mi sueño sería trabajar en una empresa aquí en Canadá que llaman de Green Companies, ujú, que ok. son empresas que tienen como su misión y las cosas que realmente son importantes para ellos, para los directores y cosas así. Es importante que ellos también ofrezcan a la población como, no sé, mejorías en la ciudad, cosas así. Y ellos llaman de Green Companies aquí, porque Ujú, me gusta muchísimo todo de sustentabilidad y cosas de estos temas, me interesan. ujú, Quería trabajar en alguna empresa que tenga algo de eso, que les importe eso de sustentabilidad o que sea algo. Y aquí en Vancouver hay muchas cosas, hay muchas empresas como que intentan hacer como un planeta, un mundo mejor. Entonces, no sé muy bien dónde, pero quería trabajar ujú, en alguna empresa así en futuro. Y bueno, en el tema de la sustentabilidad o sostenibilidad, creo que Ujú. son dos palabras similares. Desde el punto que estabas en Brasil, ¿te empezó a interesar eso o fue solamente desde aquí? No, empecé a me interesar por estos temas Ujú, de niña, porque en Brasil yo siempre tuve muy contacto con la naturaleza y cosas así. No es como las personas piensan que en Brasil vivimos en el medio de todo, de la selva y todo con... No es así, pero hay mucho contacto con la naturaleza y ujú, siempre me gustó mucho y creo que todo empezó a cambiar en mi cabeza cuando yo vi un documental de Océano de Plástico, que yo nunca había buscado nada sobre eso y no me acuerdo cómo ni dónde, pero yo vi este documental y empecé a me interesar por este tema y empecé a buscar por cosas y otras cosas sobre este tema para aprender más. Y no sabía muy bien cómo hacer, pero ahora quiero como buscar un trabajo que pueda después me sentir como bien en saber que la empresa también piensa de la misma manera que yo. ujú. ¿En este tema solamente se trata acerca del medio ambiente o también trata otros temas como la política, la sociedad? Sí, creo que todo está como un poco junto, ¿no? Es muy difícil que pensemos solamente en el medio ambiente sin pensar también en la economía, en la política, en las ciudades, cómo las personas viven en las ciudades, si tienen como condiciones de vivir de una manera sostenible o no. Ujú, Entonces, para mí es como un tema muy, muy largo y que hay como diferentes ramos, ¿no?
de tratar y de cambiar, porque para mí creo que las personas necesitan obtener la información primero, porque muchas veces nosotros seguimos nuestra vida sin saber que lo que estamos haciendo no es tan bueno. Y si las personas no tienen la información, no hay cómo cambiar, no hay cómo empezar a vivir de una otra manera más sostenible. ¿Has tenido experiencias allá como empezando como en Brasil? ¿Cómo empezó este interés por ti? Aparte de lo que habías escuchado o habías visto en esta documental, ¿qué es lo que más te interesó? O estando en Brasil, ¿cómo tú lo viste que era? Desde que yo era niña, yo tuve este fuerte contacto con todo, con la naturaleza. Y después, cuando vi este documental de Océano de Plástico, me asusté muchísimo. Uh-huh. Y sobre este océano de plástico, yo descubrí que había este lugar y es como en el medio del Océano Pacífico, que llaman de Gran Isla de Basura o Uh-huh. plástico. Creo que es entre California y, no sé cómo es, Hawái en, Uh-huh. en Sí. español. Y es como un espacio en el medio del océano que por las corrientes marinas y todo, hay muchas partículas de basura que se concentran en esta región. Y es como un espacio muy, muy grande. Y empecé a buscar sobre este tema porque yo vi los videos y me quedé como muy asustada. Uh-huh. Y empecé a buscar sobre los microplásticos que hay, por ejemplo, a veces tú estás en la playa y ves una botella de agua, no sé, y este es como un plástico grande, ¿no? Porque es una botella y todo. Pero hay los microplásticos que son como trocitos muy, muy, muy pequeños que están también en el océano. Uh-huh. Y son los más difíciles de como sacar de allá. Y como son los más peligrosos, porque los peces y todos los animales marinos no saben, piensan que puede ser comida y ahí empieza todo, porque los animales comen estos microplásticos y después, de alguna manera, nosotros también comemos, ¿no? Lo consumimos por medio de ellos. Uh-huh. Sí. Sí, sí. ¿Y estos qué tipo de microplásticos, en qué se basan? ¿Qué son? O sea, para a la gente que reconozca qué es lo que son microplásticos, aparte de que ya sabemos lo que es las botellas, las bolsas de la basura de plástico, ¿qué es lo que se denomina como microplásticos? Sí, yo solo para explicar, yo no soy como una experta en este Uh-huh. tema. Lo que sé son cosas que yo busco en internet o veo en Instagram, cuentas de Instagram que sigo en las redes sociales, cosas así. Pero los microplásticos son, lo que yo entiendo que son como los plásticos que después de un tiempo se cambian y como, por ejemplo, un trozo de plástico después de estar en el medio ambiente por mucho, mucho tiempo, se cambia a un microplástico. No sé cómo explicar, pero van a... ¿Como que se descomponen o se van Sí, haciendo más sí, pequeños? sí, así Ok, es. pero nunca, no, o sea, no desaparecen, simplemente se van haciendo más Sí. pequeños. El problema es que el plástico no es algo que después desaparece, ¿no? Uh-huh. Y se tarda como, no sé, 500 años hasta que se desaparezca. Así que va como cambiando y va se descomponiendo, no sé si así es la palabra, Uh-huh. y va a cada vez que cuando está más pequeño, es más difícil de sacarlo de allá y
sacarlo de la naturaleza, ¿no? Porque los animales o comen o cosas así. Ujú. Pero sería más que esto está más en los mares, o sea, porque no hay mucho lo que sería para los animales de tierra. So, repercute más que en lo que sería en la vida de marina, en todos los peces que lo consumen y nosotros consumimos. Creo que la vida marina es un poco más difícil porque es más difícil para nosotros recoger estos plásticos. Pero, por ejemplo, si una persona está por la calle y, no sé, hay una basura allá, aquí como tenemos los parques, hay como las partes de los campos aquí también, puede alguna basura llegar hasta allá y que mismo que no sea como los océanos, también va a estar en la naturaleza, también va a como hacer daño allá, porque los animales, por ejemplo, una vez las cosas que comemos, las latas de comida que tenemos aquí, que compramos en los mercados, si nosotros solamente las ponemos en la basura, puede venir como un perro en la calle y intentar comer la cosa que está en la lata, la lata, no sé, de maíz, la lata de cualquier cosa. Y puede como dañar su cara, puede, no sé, puede pasar diferentes cosas. Entonces, creo que el principal que debemos tener en cuenta es que es muy importante que nosotros sepamos qué estamos haciendo con nuestra basura, ¿no? Ujú. Sea si va para el agua o si no va para el agua, si va para la calle. Es importante que nosotros sepamos cómo es importante reducir nuestra basura, reducir la generación de basura que las personas hacen. Y muchas veces hacemos sin darnos cuenta de eso, ¿no? Ujú. Sí, sí, porque hay muchos que, pues sí, nada más tiramos la basura sin pensar de qué es lo que va a pasar con eso que acabamos de tirar. No sé qué. Uh-huh. Ujú. Y Y no eso, sabemos para dónde va, ¿no? ujú, Sacamos la basura y listo, se sí. acabó. Nunca es así. ¿Cómo es que se trata la basura? Porque creo, bueno, muchos países tienen diferentes reglamentos en lo que es el reciclaje o cómo se maneja todo, o sea, la basura. En ese tema, ¿cómo podemos saber qué es lo mejor, cómo deshacernos de algo o tirarlo? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo cuidar el medio ambiente y cómo ayudar a las compañías a manejar mejor los desechos? Sí, lo que yo sé es que aquí en Canadá es mucho más fácil que en Brasil para hacer reciclaje de nuestra basura. Yo vivía en Río, que es la segunda ciudad más grande del país, en Brasil, y mi edificio no había separación de basura, no era posible hacer reciclaje, ¿no? Yo podría intentar hacer en mi casa, pero sería muy difícil. Debería llamar a alguien para ir por mi casa para recoger la basura y todo. Y no, yo no hacía porque era muy difícil. Aquí, no sé si son en todos los edificios, pero en mi edificio, y sé que los edificios de mis amigos, todos tienen como basuras diferentes para tipos de cosas que tú vas a poner allá. Por ejemplo, hay una basura solo para papel, otra basura solo para plásticos, otra basura solo para como las cosas que podemos reciclar, o entonces la basura de orgánicos, que son las comidas y todo. Y es más fácil hacerlo aquí, porque el gobierno y los edificios y todo, la ciudad
ofrece más opciones y así es mucho más cómodo para nosotros, porque nosotros tenemos un montón de cosas para hacer en nuestra rutina. Y cuando la ciudad te ofrece más opciones, es mucho más fácil de seguir, ¿no? Y bueno, en lo básico, si alguien quiere participar en lo que es, porque creo hasta en estos días todos estamos conscientes de que tenemos que reciclar y todo eso. Para ser más concisos, ¿qué es lo que se trata el reciclaje? O sea, cuál es el beneficio? Porque hay muchas personas que dicen, o que traen una botella, o que dicen, pues nada más se va a la basura, pero ¿cuál es el verdadero beneficio de hacer estas iniciativas, de reciclar, de pensar en el medio ambiente? ¿Cuáles son los beneficios para nosotros como sociedad? El principal beneficio es que si pensamos que sacamos las cosas en la basura y muchas veces no pensamos qué pasa después, ¿no? Y nosotros vivimos en un planeta y hay muchas veces las personas dicen eso en internet, que el planeta es nuestra basura porque no hay para dónde poner las cosas, no hay como enviar las cosas para otro sitio, ¿no? Así que es importante que nosotros sepamos, primero, creo que el más importante es que nosotros reduzcamos nuestro consumo y no necesitamos, por ejemplo, si tú vas a salir, vas a tu trabajo, vas a la escuela, puedes llevar contigo una botella desde tu casa, una botella que vas a usar de nuevo después. No es necesario que compres una botella de plástico que va a tomar el agua y después sacar en la basura. Así que hay que cambiar nuestra rutina y planear las cosas para sabermos cómo hacerlo mejor, ¿no? Aquí en Vancouver, por ejemplo, hay diferentes iniciativas para la ciudad ser más sostenible. Por ejemplo, en el sitio web de la ciudad de Vancouver hay como planes de acción para cambiar Vancouver en la ciudad más verde del mundo. Es muy, muy interesante. Yo quería trabajar en City of Vancouver en el futuro. También ellos tienen un plan para convertir la ciudad en zero waste hasta 2040, que es como reducir al máximo la basura, que es el waste, ¿no? En la ciudad. Y ellos tienen en el sitio web como diferentes ideas para que las personas puedan hacer o como cosas que tú puedes como inscribir allá para aprender más sobre el tema y maneras de cada uno intentar ser cada vez más, un poquito más como tener una vida más sostenible. Y eso es muy bonito porque en Brasil yo tal vez tenga eso también, pero sé que en mi ciudad no había eso. Y es muy bueno saber que la ciudad, las personas que están como haciendo todo por nosotros, ¿no? El gobierno, que ellos están también como con atención en este tema. Sí, o sea, son prácticas muy esenciales que todos necesitarían, ahora sí, practicar, porque pues todo lo que estamos haciendo, toda la basura que estamos generando, eso repercute mucho a lo que es el medio ambiente, porque puede que haya ciudades como Vancouver que tengan iniciativas o que tengan lugares en cómo reciclar todo esto, pero hay países que no lo tienen así. Entonces, o sea, como individuos podemos practicar estos tipos de métodos para reducir nuestra basura, para no necesitar siempre ir a comprar algo? ¿Qué es lo que debemos hacer? Ahora sí, para no generar más basura de la que ya hay.
Sí, no es fácil, no es simple, creo. En Brasil, por ejemplo, fue cuando yo empecé a buscar maneras de cambiar mi rutina. Ujú, Y yo empecé, como ya dije, yo empecé a buscar sobre estos temas y cómo yo podría aplicar estos cambios en mi rutina y mejorar también mis hábitos. No es como te despiertas hoy y empiezas a hacer todo diferente. Es imposible. Y ujú, creo que este es el peor porque yo veo que las personas, mucha gente quiere como cambiar, quiere hacer las cosas de una manera mejor. ujú, Piensan, no, porque si no hago 100% todo correcto, no hay por qué empezar. Y, y no es así. Creo que si cada uno de nosotros empezamos un poquito hoy, después en la próxima semana más un poquito, o las cosas que son más fáciles ahora para mí, ujú. puedo empezar ahora y después cuando estas cosas que son fáciles ya están en mi rutina, puedo poner más cosas diferentes para empezar a mejorar más. Y fue como natural para mí hacer eso. No fue fácil. Ujú. Necesito mejorar mucho también. No hay como, creo que para mí es muy difícil estar como 100% haciendo todo de la mejor manera, ¿no? Ujú. So, es un hábito que se tiene que cambiar poco a poco, que no pasa de repente. ¿Cuáles son unas de las prácticas más básicas, esenciales que podemos cambiar en la rutina cotidiana de que, mira, o sea, un ejemplo es de no comprar más botellas de agua o qué otra cosa podemos hacer que es básico que para ayudarnos? Uhum. Ah, para mí, lo más importante es, primero, tener acceso a la información y pensar cómo sería posible aplicar estas cosas en su vida, ¿no? Y después, por ejemplo, en Brasil, para mi vida en Brasil, yo decidí allá empezar por reducir el uso de los plásticos desechables. ¿Es así que se dice? Sí. Y las personas llaman estos tipos de plástico de single-use plastics. O sea, usas una vez esta cosa y pone en la basura, ¿no? Ujú, Y yo empecé a buscar sobre este tema porque, por ejemplo, estos plásticos desechables, la mayoría de las veces son los plásticos que después las personas usan por 30 segundos, 5 minutos y después está en la basura y después se cambia a los microplásticos que ya habíamos hablado. ujú, Y yo empecé a pensar dónde estas cosas estaban en mi vida, en Brasil. Y, ujú, por ejemplo, durante mis días de trabajo en la oficina, yo siempre comía en el almuerzo en restaurantes por la calle, porque no regresaba a mi casa para comer, tampoco llevaba comida para mi oficina. Y me di cuenta que siempre usaba cubiertos de plástico o entonces pajitas de plástico, vasos de plástico, la mayor parte del tiempo. O entonces cuando hacíamos como happy hour en la oficina con las personas de la oficina ujú. o en fiestas de amigos los fines de semana, siempre había mucho plástico en todos estos momentos. Y empecé a buscar en la internet y yo vi que las personas, hay como websites que venden como cosas para que tú no uses estos plásticos. Ujú, Entonces yo compré como algunas cositas para mí y siempre tenía estas cosas como en mi bolso. Entonces yo tenía una pajita reutilizable. Hoy tengo un montón de cosas, pero no es necesario un montón. Yo tengo una pajita de vidrio, también hay de metal o
yo tengo un vaso que siempre tengo conmigo y él es posible como el vaso es grande, como un vaso normal, pero yo hago así, que se queda así. Sí, como se puede reducir. Sí. El tipo de contenedor que estás hablando son de los, creo se llaman desplegables, algo que se hace grande y pequeño como un acordeón. Sí, y era más fácil para tener en mi bolso siempre conmigo esto, esta pajita de vidrio, este vaso que podría reducir para poner en mi bolso y también un kit de cubiertos, porque para no usar los cubiertos de plástico a cada vez y poner en la basura. Y después de eso empecé a buscar otras maneras también de cambiar. Pero este fue como la primera cosa que compré. Yo compré las pajitas y el vaso y el kit de cubiertos. De la manera que muchas personas pueden empezar es simplemente haciendo cosas básicas como cambiar las cosas de uso único que se tiran solo al usarlos. Eso podemos cambiarlo por cosas que ya tenemos en la casa que solo necesitamos lavar o, bueno, creo que le conoces como paja, pero como pajita, que nosotros en México le conocemos como popote, que es, o sea, es lo mismo. Sí, no sabía que era esa palabra, la palabra. Sí. Esa también creo, no sé si la usan en El Salvador y Honduras, una paja, pero o sea, en México se conoce como popote. Sí. Y estos popotes son como la peor cosa porque creo que hay gente que necesita como tomar las cosas con eso, ¿no? Pero nosotros que no tenemos ninguna enfermedad o ningún problema para tomar las cosas, no es necesario que utilicemos un popote, porque podemos beber tomar las cosas como solamente con el vaso, ¿no? Por eso, pero sé que algunas cosas son mejores con el popote. Y por eso que hay estos popotes como reutilizables. Y yo tengo como 3 tipos diferentes. Siempre tengo en mi bolso. Y la idea es que sepa cómo es su rutina y en qué momentos necesitas pensar en algo para cambiar y mejorar como qué tienes que hacer, ¿no? Por ejemplo, no es necesario que compre las cosas, pero si tienes como una botella en su casa, lleva contigo su botella para que no sea necesario comprar en la calle. O entonces, si vas a tomar café, puedes tener como en la oficina, por ejemplo, no es necesario que siempre que va a tomar el café por la tarde, va a utilizar un vaso de plástico de estos que va a poner en la basura después. Puede tener un cup en su mesa de la oficina para que siempre tenga allá y no sea necesario usar este vaso de plástico. Algo reusable que puedan Sí. usar una y otra vez, que se lave y que se use para también, porque mucho de esto es lo que repercute, porque hay demasiado vaso, hay demasiado popotes en la basura y al reducir esto, podríamos reducir mucho de ahora sí de lo que es la basura en cualquier país, ¿no? Sí, así es. Y bueno, en el término porque ves que se dio mucho la iniciativa de usar menos popotes, pero ¿qué era, o sea, para las personas que no saben, cuál era el peligro de el usar el popote? ¿En qué repercutía mucho al medio ambiente? Hay un video en la internet, no sé si yo he visto en Brasil, pero no sé en qué país se pasó eso, pero las personas están en el medio de, no sé, en un barco
y ellos ven como una tortuga en el agua. Y la tortuga está como, no sé, está un poco rara y todo, y ellos sacan esa tortuga del agua y ellos ven que la tortuga está con un popote, como una parte de un popote en su nariz. Y es terrible, porque este video es terrible porque los hombres tienen que sacar este popote de la nariz de la tortuga y empieza a salir sangre y todo, pero siguen sacar. Y esto creo que es el peor porque los animales no saben qué son estas cosas de plástico y muchas veces no saben que piensan que puede ser una comida, una cosa, y después se quedan por toda su vida así. Hay también, si buscas en la internet, hay un montón de fotos. Hay una otra tortuga que, por ejemplo, cuando compras como latas de cualquier cosa para beber, y hay aquellas cosas de plástico para poner todas las latas juntas, ¿no? Y hay un video o una foto, no me acuerdo, que es una tortuga que probablemente se pasó por una de estas cosas de plástico de las latas cuando era muy, muy, muy chiquita, y después de algunos años, después de crecer y por estar con esta cosa de plástico en el medio de su cuerpo, se quedó como grande arriba, grande abajo, y con esta parte en el medio de su cuerpo como si estuviera usando un belt, un cinturón. Entonces es terrible. Y hay muchos animales que, por ejemplo, están muertos en la playa y las personas después los abren para checar y hay un montón de plástico allá dentro de ellos. Entonces es terrible pensar que la naturaleza toda está sufriendo mucho y nosotros no tenemos cuenta de eso. Y aparte de las prácticas que podemos incluir en nuestra vida cotidiana de reducir las cosas que no necesitamos, ¿qué otras iniciativas podemos tomar para ayudar a la comunidad? Nosotros podemos hacer un montón de cosas. Aquí, desde que llegué a Canadá, yo empecé a hacer trabajos voluntarios aquí. En Brasil yo no hacía y aquí es muy fuerte, ¿no? Y yo empecé a hacer cosas, por ejemplo, en mi gimnasio aquí, antes de la pandemia, claro, pero ellos hacían porque en nuestra ciudad, aquí en Vancouver, ellos ofrecen como la opción de registrarse en alguna parte del website y ellos te ayudan con los equipos para que, por ejemplo, puedas irte a English Bay para sacar la basura de la playa. O, por ejemplo, aquí que yo estudio en Langara, yo soy ahora una Sustainability Student Ambassador. Y, por ejemplo, es como una embajadora de sustentabilidad en el campus. Yo y más como 5 personas, creo, 5 estudiantes. Y la idea es que nosotros abordemos estos temas con los estudiantes y también con las personas que trabajan en Langara, para que podamos aumentar su interés en sustentabilidad y también discutir las ideas y soluciones para que apliquemos dentro y fuera del campus. Y también hacemos, como ahora no por la pandemia, pero hacemos también estos trabajos voluntarios. Ya fuimos a algunos parques aquí en Vancouver para ayudar a las personas con estos temas de sustentabilidad. Y también ya hicimos en el campus una vez un evento para como explicar a los estudiantes y a las personas que trabajan en Langara cómo sería posible sacar en la basura
las cosas correctamente, ¿no? De acuerdo con la separación que hay. Y también hay muchos cambios que podemos hacer en nuestras vidas para hacernos más amigables con el medio ambiente. Podemos, como ya hablamos, reducir el consumo de plástico de un solo uso, intentar reciclar tanto como puedas, recoger la basura cuando vemos por la calle. Hay personas un poco más radicales que empiezan a comer menos carne o tornarse vegetariano, pero hay también cosas mucho más simples. Por ejemplo, cuando estás en su casa y vas a casa de un amigo o vas a la escuela, preferir siempre el transporte público o entonces ir de bike, no sé cómo es, hasta la casa de su amigo o caminar si no es tan lejos. O entonces desenchufe sus dispositivos electrónicos en su casa cuando no estés los utilizando también. Pagar las facturas en línea, no esperar llegar el papel hasta tu casa. No es necesario, hoy no es necesario más recibirnos tantos papeles. Sí. Por ejemplo, una otra cosa también, mejorar tus compras en línea. No, yo sé que es muy bueno que nosotros tenemos Amazon, que podemos elegir que la entrega sea como 2 días, 3 días, pero si no es algo que es urgente, que necesita como pronto, que espere y elija la opción que tarde un poquito más. ¿Por qué eso de Amazon? Porque cuando las personas eligen esta opción de entrega más corta, es como ellos hacen más daño al medio ambiente por la emisión de los gases para hacer la entrega de las cosas de carro, de coche. Entonces, es cuando posible sea elegir las otras opciones de entrega, ¿no? Sí, claro. Para bajar, más que nada para reducir el consumo de gas en gasolina, para que no repercutamos más en lo que es el medio ambiente y todo eso, porque son más que nada tratar de reducirlo, tratar de tomar el transporte público, caminar si es que no es necesario, pensar maneras de reducir todo este tipo de contaminación en el medio ambiente. O entonces, si necesitas, por ejemplo, vas a trabajar, la oficina que tú trabajas es muy lejos de tu casa y tú tienes un carro. Entonces, puedes como hablar con las personas de la oficina que viven cerca de ti para que todos como puedan ir juntos, ¿no? Hasta la oficina para que se consuma menos gasolina y todo. Es muy importante el reducir esto. Más que nada ahorita por todo lo que está sucediendo específicamente con el calentamiento global, que es algo real, que muchas personas creen que esto no es real, pero es muy cierto. Y lo estamos viviendo más que nada en todos los cambios que hemos ahora sí experimentado, porque hay muchas, ¿cómo se llaman? De las estaciones que han cambiado. Sí, todos los cambios. Cuando, por ejemplo, hace como, no sé, en 40 años no era como, no llovía tanto, ahora llueve más, o no hacía tanto calor, ahora hace mucho más calor. Todo eso, todas estas cosas son como los impactos que hacemos en el medio ambiente y ahora son como las consecuencias, ¿no? Y porque aquí creo también sí ha cambiado, porque el cambio sí lo vi y lo viví en México por ahora sí las temperaturas extremas que hay allá, que no se vivían antes, que tardan más
tiempo en llover o sea, las estaciones se están alargando o se están acortando y eso cambia dependiendo del país. Sí, en Brasil eso también es un problema de la lluvia y del calor y depende mucho de la región que el país está en el planeta, ¿no? Ujú. Pero es real. Y en ese tipo del calentamiento global, ¿qué iniciativas podemos tomar para, por lo menos, ayudar en algo? Porque hay muchas personas que tal vez piensen que, pues hay muchas personas, tal vez sea yo entre miles, ¿qué es lo que yo puedo hacer siendo solamente una persona? Sí, fue lo que estábamos hablando hace un poco, ¿no? Para todo eso es necesario que cada persona entienda que cada uno que hace un poquito puede cambiar como el todo. Si todos pensamos que podemos cambiar un poquito, es mucho más fácil de tener como una mejoría más grande. Ujú. Otra pregunta sería que porque pues sí, todos vivimos con alguien más que tal vez nosotros ya tomamos esa iniciativa, pero cómo podemos hablar de estos temas con otras personas que están viviendo con nosotros, que ellos también pueden ser parte de este cambio. Sí, es bastante difícil como crear nuevos hábitos y rutinas, pero realmente creo que si cada uno de nosotros comienza ahora y gradualmente, estaremos más cerca de mejorar la vida en nuestro planeta, ¿no? Es muy importante comprometerse y ser más consciente de las elecciones que hacemos. Por eso creo que es tan relevante abordar este tema con más gente sea posible. Generalmente las personas no sienten la necesidad de cambiar sus hábitos hasta que escuchen más detalles de otras personas que son más cercanas a ellos o después si notan como diferentes actitudes. Y yo empecé hablando con mis amigos, mi familia y mis compañeros de trabajo. Es muy importante explicar a las personas cuán importante y necesario es para nosotros cambiar nuestro comportamiento y también dar ideas sobre cómo podemos comenzar. Por ejemplo, en la oficina, como ya había dicho, yo era la persona que les decía para no usar los popotes de plástico o usar una taza para tomar café en lugar del vaso de plástico. Con mis amigos y familiares, yo empecé a dar regalos a aquellos que estaban más interesados. Hasta hoy les doy como artículos para que puedan comenzar a usar en su rutina, como los vasos o los popotes reutilizables. Lo más genial es que siempre las personas, estas personas que yo estoy siempre hablando sobre estos temas, ellos siempre se acuerdan de mí y me envían mensajes diciéndome, mira, estoy ahora con un popote de vidrio, cosas así. Y me quedo muy feliz porque veo que las personas están como empezando a cambiar. Y sé que eso es la parte más difícil. Así que creo que es importante que hablemos con las personas y les expliquemos también cómo podemos cambiar, cómo podemos empezar a hacer diferente en nuestra vida las cosas. Sí, porque no nada más se trata de decirlo o de decirles o de aconsejarles, tienes que cambiar este hábito porque es algo malo, sino también abordarlo o tratar el tema con explicaciones de cómo es el beneficio de todo esto que hacemos. Sí, así es. Es importante que las personas entiendan que es importante, pero ¿por qué es importante? ¿Cómo podemos cambiar nuestra rutina y aplicar estas cosas en nuestro día? Y también, bueno, no sé si te ha pasado una vez de que al tratar de hacer esto, no sé si o la persona
se haya sentido como presionada o no quiere hacer esto porque considera que no es para él. ¿Qué le dirías a esas personas que no creen en esto? Ya me ha pasado algunas pocas veces, Ujú, porque no son todas las personas que son como abiertas a cambiar y aprender cosas nuevas, ¿no? No sé cómo les mostraría como en mi rutina, cómo es fácil de cambiar estas pequeñas cositas que podemos cambiar y cómo con estos cambios tener una vida más sostenible con estos cambios en nuestra vida. Porque cuando tú estás siempre con la persona, ujú, pues empiezan a ver que tus actitudes están cambiando y empiezan a acostumbrarse con aquello, aquella cosa. Entonces, creo que es un cambio también por las personas verem siempre tú haciendo, por ejemplo, cuando yo iba a una fiesta de mis amigos, todas las personas estaban con sus vasos de plástico de un solo uso. Yo tenía mi vaso en mi bolso y yo lo sacaba y mostraba a todos. ujú. Después de un tiempo, las personas empezaron a comprar el mismo vaso que yo. Y me quedaba muy contenta y empezaba a hablar con ellos, porque, y ahí los otros que no estaban con el vaso. Y Ujú. después, en la próxima fiesta, no sé, ellos checaban que la otra persona también estaba. Entonces creo que es aprender por el ejemplo, ¿no? Ujú. Explicamos todo y también mostramos cómo puede ser este cambio. Creo que es más fácil así. Ujú, exactamente. Y también pues un beneficio de hacer esto, de estos cambios, es que también ahorras en ciertos artículos, ¿no? Ujú. Porque pues, no estás comprando ya más de estas cosas, te dan todo en un contenedor que tú ya tienes, ya no tienes que pagar por otra cosa. Sí, así es. Y una cosa muy básica también que no hablamos, Ujú, de siempre cuando voy al supermercado comprar cosas para mi casa. ujú, No es necesario que podemos llevar desde nuestra casa aquellas bags, ¿no? Reutilizables. ujú. No es necesario que lleguemos al supermercado y pedimos la bolsa de plástico, ¿no? Sí, ahora sí, invertir un poco en lo que serían las reusables para no estar generando más bolsas, porque esa es Ujú. una de las cosas que hay más de las que veo ahora sí. Más que nada, tú empezaste con esta iniciativa porque tú más que nada te interesó mucho, ¿no? Por eso buscaste cosas, organizaciones también en la escuela, hay iniciativas de cómo hacer este tipo de transición o este tipo de cambios en la vida. Si alguna persona, ¿cómo puede iniciar si el gobierno o tu comunidad no tiene estas iniciativas aún? ¿Cómo pueden empezar ellos a hacerlo, a hablarles y decirle, esto es el cambio que necesitamos hacer? ¿Qué consejos tú les darías? Yo les daría el consejo de primero buscar un poco sobre el tema en la internet y checar cómo puedes aplicar en tu rutina, en tu vida, ¿no? Ujú, Porque es más fácil empezar cuando tienes más información. Y después que tenga las informaciones, que empiece de poquito a poquito. No es necesario que de un día para otro que empiece a hacer todo de una vez. Es imposible hacer así. ujú. Entonces, creo que el más importante es empezar un poquito y después más un poquito. Y si tu ciudad no tiene como las iniciativas, no tiene estas cosas que de reciclaje y todo, puedes hacer los cambios en tu rutina para consumir menos plástico, para no generar tanta basura,
hay un montón de cosas sencillas que podemos hacer en nuestra rutina. Sí, eso es algo muy útil que podemos hacer y que también podemos introducir en todas las comunidades también, pero paso a paso, no es de que nada más lo introdujamos y esperemos un cambio repentino, sino que esto se da paso a paso. ¿Algo más que quisieras compartir con todos los demás acerca de esto o qué podemos hacer? Creo que lo más importante es que las personas tengan en cuenta eso, que cómo es importante que todos nosotros necesitamos cambiar nuestras rutinas y empezar a pensar más en el planeta y cómo nuestras actividades pueden hacer como daño y intentar cambiar de poquito a poquito. Este es para mí la cosa más importante, cambiar y mejorar de poquito a poquito. So, paso a paso, no es necesario tratar de cambiar todo de un día para otro, sino poco a poco. Y también hablar con las personas después que empiece a cambiar en su vida. También hablar de eso con los otros que están en tu familia, que son sus amigos, porque creo que es más fácil que más gente empiece a pensar de esa manera cuando tienes como una persona más cercana de ti que está involucrado con eso. Sí, exacto. Y pues también una cosa que también podemos hacer es seguir compartiendo experiencias y también información en redes sociales para que estén informados sobre las cosas que se pueden hacer. Porque esto ahorita es una de las maneras que consumimos la información es por redes sociales o alguien que conoces, eso también se puede usar como medio de información para transmitirla. Pues siempre y cuando sea verdadera, porque ahorita la cosa es de que hay mucha información, pero hay muchas personas que dirán, oh, pues esto es cierto o no, o simplemente lo comparte sin saber. Es muy importante también checar si es una información verdadera o no antes de compartir. Así es. Sí. Pues muchas gracias, Mariana. Fue un placer compartir esta plataforma contigo y te agradezco que compartieras toda tu información y experiencia con todos nosotros. ¿Cómo fue esta experiencia para ti compartirlo con todos los demás? Sí, creo que estoy como cambiando un poco de, no sé, porque empecé como solita por las cosas. Y después empecé a hablar con mis amigos, mi familia y todo. Después aquí en Langara empecé a hablar con los estudiantes, los trabajos voluntarios. Y ahora estoy en un podcast. Entonces, ahora estoy muy importante, ¿no? Es la primera vez que estoy haciendo un podcast y es la primera vez que estoy hablando de sustentabilidad en español, así que perdón si hablé algo equivocado, pero fue la primera vez. Pero muchas gracias por invitarme, me gustó muchísimo hablar sobre este tema y hablar contigo también. Igualmente, te lo agradezco mucho. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Mariana. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos por escucharnos. Los invito a visitar la página oficial de este podcast en anchor.fm/bien por ti, donde podrás encontrar nuestras redes sociales, así como también enlaces a Spotify y YouTube. Recuerden suscribirse para que reciban notificaciones de nuevos episodios, darle like y compartir. Muchas gracias por escucharnos, cuídense mucho y hasta la próxima. Las opiniones expresadas en este episodio son de entera responsabilidad de quien las proporciona y no representan a ninguna asociación, compañía o al público en general. Bien por ti. Conversaciones incómodas, pero necesarias.